Bienvenidos nuevamente al segundo, en este caso, de los videos de la materia psicopatología. Videos que por supuesto de ninguna manera pueden reemplazar la lectura de los materiales y se suponen solamente introductorios de esa lectura, que ustedes puedan encontrar el hilo conductor a un montón de autores y a un montón de clasificaciones y formas que adquiere la psicopatología, y que en este texto que estamos siguiendo, que es el manual de psicopatología psicoanalítica de Álvarez, Esteban y Subiñat, nos describen a partir, según nosotros lo hemos elegido, el capítulo que habla de los siglos posteriores a la Revolución Francesa. Habíamos dicho la vez pasada que fue Pinel el iniciador de esta tradición psicopatológica, que fue Esquirol su seguidor y que más o menos anduvieron por los mismos carriles. Ellos practicaron una clínica sincrónica, el texto también la va a nombrar como fotográfica. La idea es una clínica desde la mirada del aquí y ahora, y un tratamiento moral, un tratamiento que hoy podríamos llamar psicológico, sin ningún otro tipo de formas de cura que no sean las estrictamente psicológicas, y que comprendían a la enfermedad mental como una alienación mental de género único. Si bien ese género único tomaba distintos síndromes en algún momento, manía, melancolía, demencia, idiotismo, la locura era única. Esto va a cambiar radicalmente a partir de la obra escrita y de las ponencias de un autor que fue Falret, pero a partir en realidad de las investigaciones y de la tesis doctoral de Bayle, Antoine Bayle. Bayle se escribe ahí en nuestro castellano. Bayle va a trabajar sin pretensiones psicopatológicas determinadas con lo que se llama la aracnoiditis crónica, una enfermedad cerca de lo que nosotros entendemos como la meningitis. Y él va a describir a esta enfermedad con una serie de pasos evolutivos. Los enfermos adquirieron en principio una sífilis, lo que en aquel entonces se llamaba una enfermedad venérea y hoy una enfermedad de transmisión sexual. Esa sífilis pasaba a ser neurosífilis, es decir, tomaba el sistema nervioso, se transformaba en esta aracnoiditis crónica o meningitis, y luego devenía en una parálisis general progresiva, que también tenía 3 fases. Les repito, no interesa que conozcan todos estos estadios, simplemente lo hacemos para describir un poquito el cuadro de situación. La parálisis general progresiva era progresiva justamente porque comenzaba con un delirio monomaníaco, algo parecido a una paranoia, seguía con un delirio maníaco, algo parecido a una esquizofrenia, y terminaba finalmente en una demencia y en una muerte. Bayle trabajó con esta enfermedad, su obra es muy pequeña, hubiese pasado desapercibido de no ser que Jean Falret la retoma para tomarla entonces en este caso como una forma de entender a la enfermedad mental, una forma de hacer entonces psicopatología. ¿Qué va a decir Falret? Si bien las enfermedades llegan a nuestro consultorio, y estoy hipotetizando una situación que por supuesto no existió en los labios de él, pero si bien las enfermedades llegan a nuestro consultorio en un estadio, en un momento, y a lo mejor se parezcan mucho unas a otras y por esto se esté llamando a todas alienación mental, cuando nosotros consideramos los pasos previos, la etiología, cuando hablamos de etiología, que repetiremos todo el año, estamos hablando del comienzo y la evolución de una enfermedad, y cuando nosotros observamos el pronóstico, qué cosas van a suceder después de ese corte que nosotros hacemos, nos damos cuenta que empezaron de una manera distinta y terminan de una manera distinta. Evidentemente se debe tratar de enfermedades distintas. Pasamos entonces al segundo paradigma de la psicopatología.
Si con Pinel y Esquirol decíamos que se trataba del paradigma de la alienación mental o de la locura de género único, a partir de Fallreth y todos los que vengan después, autores alemanes y franceses, nos vamos a encontrar con el paradigma de las enfermedades mentales. Así se las va a llamar, y hacemos énfasis en la pluralidad. Deja de ser una alienación mental de género único y pasan a ser una serie de enfermedades mentales. Fallreth va a hacer hincapié entonces en lo que es el estudio del inicio, del desarrollo y del pronóstico de las enfermedades mentales. Es una posición que no podemos decir que no sea clínica, pero con una mirada ya más evolucionista. Dejamos de hablar de una clínica sincrónica o fotográfica y pasamos a hablar ahora de una clínica diacrónica o filmográfica. Dejamos la fotografía y pasamos al video. Dejamos el corte y la definición absoluta de la enfermedad a través de ese corte en tiempo y espacio y pasamos a entender la evolución de la enfermedad. Podríamos decir, empieza a ser importante la historia clínica, ¿no? Todavía en aquel momento no se hablaba en estos términos, pero para que lo imaginalicemos en nuestras épocas, la cosa sería un poquito así. Fallreth lo mismo, y lo mismo va a pasar con los franceses. Son muy detallistas, le prestan mucha atención a cada uno de los detalles de la enfermedad, pero lo más importante en su obra es ese quiebre de un paradigma a otro. También es importante, no nos va a interesar demasiado a nosotros, que Fallreth va a querer desterrar definitivamente a la paranoia o a la monomanía, tenía distintos nombres en distintos autores, como una enfermedad separada, cuestión que no logró en su época, pero en nuestras épocas esto encuentra un poco el eco de Fallreth. A partir de ese momento, la psicopatología va a dividirse en dos y tiene que ver con una cuestión geográfica. Por un lado vamos a tener la psicopatología alemana, y generalmente las universidades van a estar dirigidas por médicos, por lo tanto va a tener un tipo de mirada. Y por otro lado la psicopatología francesa. Los franceses son muy detallistas y escriben muy bien, aunque raro para nosotros. Los alemanes son más concretos, más sintéticos, y tienen una forma de escribir bastante más directa y entendible aún para los legos en la materia. Dentro de los franceses, en un primer recorrido, va a ser importante Morel. Presten atención cuando lean, y su discípulo Magnán. Morel va a tener una posición en cuanto a la enfermedad mental también diacrónica, pero partiendo de una premisa. El hombre llega al mundo a imagen y semejanza de Dios, y la enfermedad mental, el mundo logra que el ser humano enferme, la enfermedad mental va a ser la degeneración paulatina de esa imagen. Vamos a tener acá lo que es la teoría de la degeneración. Y la palabra degenerado, que nos llega a nuestras épocas con distintas connotaciones, va a nacer desde ahí. Una cuestión bastante peyorativa y que sirvió en muchas épocas de nuestra humanidad para cosas bastante tristes, ¿no? Para tratar a algunas personas con menos dignidad que otras por considerarlas degenerados, por considerar que digamos en algún momento podrían haber sido seres humanos, pero algo hizo que pierdan esa humanidad. Va a dejar el germen de lo que se conoce como predisposición o herencia. Y de esto va a hablar su discípulo Magnán. Magnán va a hablar teóricamente de la predisposición. Es una mirada bastante más científica que la de Morel, por supuesto. Va a dejar abierta la puerta a la obra de Gall, también para las localizaciones cerebrales, y tenemos ahí el comienzo de ideologías que van a llegar al Lombroso, de quien seguramente hayan escuchado algo hablar, ¿no? Y de localizaciones cerebrales o formas, en el caso del Lombroso, formas del cráneo que nos indicarían que hay personas que están destinadas a ser delincuentes o a ser enfermos mentales, y un poquito alguna genética de nuestra época, donde también se suele decir que hay personas cuyos genes ya tienen escrito
que serán adictos o que serán delincuentes, ¿no? Caso concreto, en nuestras épocas y en nuestra Argentina, Borocotó ha dicho que el día que detectemos el gen de la delincuencia no hará falta más que extirparlo y tendremos una sociedad bastante más feliz. Bastante complicado esto y también bastante difícil, porque si pensamos en esto debiéramos pensar en la falta de responsabilidad de las personas. Si en mis genes está que yo sea un delincuente, ¿por qué me meterían en una cárcel? En todo caso soy un enfermo, no me queda otra que hacerlo. Bien, por el lado de Alemania, lo que vamos a tener es la obra de uno de los máximos exponentes de la psiquiatría, que es Kraepelin. Kraepelin va a generar innumerables volúmenes de un mismo manual descriptivo de enfermedades. Va a describir muchas enfermedades muy minuciosamente, muy sintéticamente, va a ser un gran clasificador, un gran nomenclador. Y va a abrir la puerta para la psiquiatría actual. Hoy tenemos una psiquiatría de manuales también. Hoy tenemos, lo vamos a ir hablando en el próximo video seguramente, la psiquiatría de el DSM o los manuales CIE, donde tenemos ya clasificados de antemano todas las enfermedades mentales y lo único que tenemos que hacer es encontrar dónde esa persona que llega al consultorio cae. Kraepelin entonces va a ser muy poderosa la psiquiatría alemana, va a exportar la psiquiatría alemana al mundo. Van a encontrar en el texto algunas anécdotas interesantes y divertidas, como los franceses, con un gran desarrollo en psiquiatría, con una gran riqueza teórica, siempre terminan en desventaja cuando se encuentran con la comparación con los alemanes. Un francés tardaba mucho tiempo y le daba muchas vueltas para encontrar un diagnóstico a un sujeto, y un alemán en pocas palabras ya trazaba ese diagnóstico. Ahí tenemos entonces la obra de Kraepelin. Bien, una época, y vamos a ir cerrando también este segundo video y nos quedará un video más para terminar la mirada de este manual. Una época que va a terminar llena de manuales de psicopatología. El dicho "cada maestro con su librito" va a aplicar perfectamente a esta época. Cada psiquiatra importante de cada una de las 6 o 7 universidades que hubiera en Alemania y en Francia tenían cada uno su propio manual clasificatorio de enfermedades mentales. Obviamente que había diálogo y había debate entre ellos, pero no había un acuerdo. Evidentemente no hubiese subsistido la psicopatología en estas épocas, algo tenía que parar. Van a ocurrir otros fenómenos que veremos en el próximo video que van a lograr este cambio. Repasando un poquito, en este segundo tiempo tenemos a Fallreth como alguien que quiebre un paradigma. Se va a dejar de tener una clínica sincrónica para pasar a una clínica diacrónica. Se va a dejar de pensar en la locura de género único de Pinel y Esquirol para pasar al paradigma de las enfermedades mentales. Y vamos a tener la proliferación de distintos manuales descriptivos de enfermedades mentales. En el próximo video veremos entonces el último quiebre y lo que nos va a precipitar en lo que es la psiquiatría de nuestra época. Nuevamente espero que estén muy bien, nos estamos volviendo a encontrar.